Muy bien, seguimos entonces con la reunión. Espero que estén todos por acá, a ver. Ahí los estoy admitiendo a todos. Bueno, seguimos entonces con el tema que veníamos. Bien, ¿por dónde íbamos? Por acá, por los genes. ¿Se acuerdan que les hablé la clase pasada de la genética? Recién también de nuevo. Sobre el gen dominante y el gen recesivo. Siempre recuerden que dentro del RH el dominante es el positivo, el recesivo es el negativo. Con respecto a las donaciones, que esto también ustedes lo tienen que saber, ¿y por qué? Porque acuérdense, les vuelvo a repetir, que en los hospitales o nosocomios, ya sea estatales o privados, que no hay servicio de hemoterapia, que ya no se estila que todos tengan servicio de hemoterapia, porque la hemoterapia es un sector de la salud tercerizado actualmente. En el Estado nosotros lo tenemos todo, digamos, concentrado en la calle Garibaldi y Montecaseros, que es el centro de hemoterapia de la provincia. Y ahí es donde actúa ese centro como banco de sangre. Todos los nosocomios que tienen servicio de hemoterapia, el servicio de hemoterapia lo único que se encarga es de las urgencias, de recibir donantes y de tipificar las bolsas y mandarlas para su fraccionamiento y su conservación al centro de hemoterapia. Entonces, vuelvo a repetir, como el servicio de hemoterapia se está tercerizado y la mayoría de los nosocomios ya no tiene servicio de hemoterapia, los que se encargan de hacer los grupos, los que se encargan de hacer las CUMS, somos nosotros en el laboratorio. Para que ustedes vean, si bien los grupos es bastante sencillo de hacer, cuando cometemos un error también es bastante importante el error, bastante grave. Miren, las donaciones, que seguramente ustedes ya lo saben, pero yo se lo repito, pero no es tan sencillo como esto, por algo existe la carrera de hemoterapia. No siempre en el antígeno del hematie vamos a tener tan sencillamente un antígeno D o no. Hay otro tipo de antígenos que también producen incompatibilidad. No estoy compartiendo pantalla. No, y No, hay profe. alumnos que quieren No, profe. ingresar. Ay, chicos, eso me pasa a mí por acelerada. Esperen que ahí voy. Gracias, pero ustedes también tienen que ser más rápidos. Profe, cállese. Usted cállese, me dice. Ahí sí. Perdón. Ahí sí, profe. Ahí sí. Y después cuando lo subo a la plataforma, la primer parte hablo todo con todo negro, todo mudo, hasta que me acomodo. Seguramente cuando sean las penúltimas clases voy a estar a full, chicos. Ahí ya aprendí. Mientras tanto van a tener que seguirme aguantando. Bueno, pero ya escucharon lo que les dije, ¿no? Esta es la parte simple, digamos, y lo que les quería decir que no es tan sencillo como lo que se ve acá, como parece. Entonces, Hay sí. compañeros que quieren entrar. Y no me está Los pueden apareciendo. aceptar. A ver. Esperen que me meta acá. Ajá, muy bien. Muchas gracias por avisar. A veces me avisa y a veces no. Gracias, profe. ¿Y ahí será que ya están? ¿Entraron? Ahí, muy bien. Bueno, entonces, el RH positivo obviamente le puede dar al RH positivo, el RH negativo al RH negativo, el RH negativo le puede dar al RH positivo, pero el RH positivo no le puede dar al RH negativo. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta porque al margen de que esto sea sí, 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 esto también tienen la obligación, los técnicos de hemoterapia sobre todo, de una vez que transfundieron al paciente, por más que esté todo ok, que sea RH positivo, negativo a negativo, negativo a positivo, tienen que observar si existen o no reacciones colaterales o adversas
en ese paciente durante las primeras 72 horas después de transfundido. Porque como ya les dije, no son los únicos antígenos con este nombre y apellido que existen en los distintos hematíes de las distintas personas. Entonces no todas las personas son iguales y en alguna que otra puede ocasionar alguna reacción adversa, como erupciones, bueno, o ese tipo de cosas. Bien, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? Denle mientras la computadora hace lo que se le da la gana y no quiere bajar. ¿Tienen alguna Esto, pregunta? Vamos por partes, porque yo no entiendo mucho los RH y los otros grupos sanguíneos, A positivo, O positivo. Vamos a ir por partes. A ver, ¿quién me habla? Carla Barroso. ¿Qué es lo que no entendés, Carlita? Estamos con los RH, ¿no es cierto? Positivo y Sí. negativo. Sí. Con respecto a los otros grupos sanguíneos, A positivo, O negativo, A ver, ¿nos Carlita. vamos a ver individualmente o me he perdido algo que esté ligado directamente con el factor RH? Sí, mira. Primero y principal, son dos cosas diferentes que van de la mano. Es como una pareja de novios, ¿viste? La mujer es una cosa, el hombre es otra, pero pueden ser novios y van de la mano y pueden ser marido, mujer y bueno, tener hijos, etc. El factor RH es una cosa, por eso se llama grupo y factor. Y los grupos es otra. Y esto quiero que lo tengan muy claro. Muy buena tu pregunta, porque por ahí los demás también tienen algún intríngulis chingulis con esto. ¿Vieron que acá dice factor? Nada más estoy hablando ahora, chicos, del factor RH, porque estoy hablando de la anemia hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal con respecto al factor. Cuando hablamos de grupo y factor, no es solamente, ustedes dicen grupo. Ah, ¿qué grupo tenés? A positivo. No, el grupo es A. Y el factor es positivo. Lo que pasa es que la gente mezcla todo, como se le informa las dos cosas juntas, porque van de la mano, uno siempre le informa el grupo y también el factor. Algunos pueden ser A positivo, pero el grupo es A, el factor es positivo. El grupo es B y el factor es positivo. El grupo es A y el factor es negativo. Entonces, ahora, Carla, solamente estoy hablando del factor. ¿Está claro? Sí, ahí vamos bien. Y por otro lado, tenemos los grupos, que es el grupo A, B, O. ¿Ok? Ahora no estoy, en esta filmina, yo no estoy mostrando los grupos. Yo estoy mostrando los factores, por eso hablé de dónde salen. Por eso dije también que son trialélicos, que son, que tienen 2 alelomorfos cada alelo, o sea que son con 6 alelomorfos. Todos de los factores que son bastante más complicados, por este mismo motivo que son trialélicos, son bastante más complicados que el grupo. ¿Por qué? Ya que estoy, y ya que preguntó Carla, esperen un minutito porque se me tilda y no puedo pasar de... No puedo pasar la filmina. Ahí está. Todos ven que ahí dice factor. Estoy hablando solamente del factor. Todavía no he tocado el grupo ABO. Pero quiero que sepan algo. La anemia hemolítica y la eritroblastosis fetal también puede producirse en los grupos. También puede producirse porque el bebé tenga grupo A, pónganle en su membrana, y la mamá no tenga grupo en la membrana de su hematíes, o sea que la mamá sea 0. También se puede producir esta incompatibilidad con la mamá 0 y el bebé A o el bebé B o el bebé AB. Ya eso es con los grupos.
pero ya es la misma patología, pero la causa es diferente. Esta patología en particular, la causa es el factor RH. Por acá iba cuando me hizo la pregunta Carla. Por eso, Carla, acá solamente estás viendo los RH, ¿sí? Y esta A que ves en el medio no es de grupo. Te está diciendo que el RH positivo le puede donar a RH negativo. Sí, eso lo entiendo, profe. Perfecto. Entonces estoy hablando solo de factor. No mezclemos los caramelos. ¿Estamos? ¿Estamos? Bien. Miren acá. Ahora voy a hablar de reacción antígeno-anticuerpo. Miren, vuelvo a preguntar, ¿qué son los anticuerpos? Acá está escrito. El anticuerpo es un cuerpo extraño. No, el anticuerpo es la reacción ante un cuerpo extraño y el antígeno es un cuerpo extraño. Bueno, acá vamos a hablar de reacción antígeno-anticuerpo. Fíjense, tenemos un hematíe dibujadito, tenemos un antígeno y un anticuerpo. Tienen distintas formas. Bien, los anticuerpos generalmente son proteínas que nuestro sistema inmune produce en respuesta ante la presencia de un cuerpo extraño o un antígeno. Ese cuerpo extraño o antígeno puede ser ajeno a nosotros, que está fuera de nosotros, como por ejemplo un bicho, puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un hongo, puede ser un parásito, ¿sí? Que ese es un antígeno, un cuerpo extraño, y produce una respuesta inmune de parte de nosotros, o también ese antígeno puede ser una propia célula de nuestro cuerpo. Puede ser una célula, puede ser una proteína que se nos vuelva en contra, que la desconozcamos y se transforme en antígeno. Y a esas enfermedades se les llama autoinmunes. ¿Estamos? Entonces, los anticuerpos son proteínas seguro del sistema inmunológico. ¿Y cuál es más? ¿Qué otro elemento de nuestro tejido sanguíneo se comporta como anticuerpo? Los glóbulos blancos. Perfecto, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos también forman parte muy importante de nuestro sistema inmunológico, pero generalmente los glóbulos blancos que se dedican a fortalecer nuestro sistema humoral e inmunológico, ¿cómo se llaman? Linfocitos. Perfecto, los linfocitos linfocitos B, linfocitos T, las células natural killer y las células plasmáticas. Entonces, esos son los anticuerpos con respecto a los glóbulos blancos que defienden el sistema inmune, lo que tiene que ver propio con todo nuestro sistema de defensa. Generalmente los linfocitos están al acecho ante la presencia de los cuerpos extraños llamados virus, ¿sí? Generalmente estos glóbulos blancos están ahí, atentos a eso. En cambio, los glóbulos blancos que están atentos ante la presencia del cuerpo extraño de una bacteria, ¿cuáles serían? Todas estas cosas las tienen que saber. Entonces hay que ¿Las natural estudiarlas. killer, profe, o no? ¿Quién? ¿Quién? Natural killer. Son parte de la serie linfopoyética, la célula natural killer. Los Es hermana neutrófilos. de los linfocitos, ¿no? Los monocitos que macrófagos. son macrófagos después. No, los monocitos son la primera defensa, les voy a contar, que se transforman en macrófagos, y generalmente los monocitos y esos macrófagos se van a instalar como células de defensa en los distintos órganos. Por ejemplo, las células de Kupffer, que son del hígado, son macrófagos. Empiezan los macrófagos, se instalan en los distintos órganos y van tomando nombres particulares.
que después los estudiamos con otros nombres, por ejemplo esto de las células de Kupffer, y no sabemos que en realidad son los macrófagos que se instalaron ahí. Entonces, los macrófagos tienen otra función. Está catalogado como una de nuestra primera barrera de defensas, los macrófagos, ¿sí? Pero contra las bacterias no es el monocito. Los neutrófilos, profe. Los neutrófilos. Son los neutrófilos, que fíjense que tenemos en mayor cantidad. Dentro de los porcentajes de las 5 clasificaciones de los glóbulos blancos, ustedes tienen de un 70 a un 75%, todos tenemos, de neutrófilos, que son, porque generalmente los bichos que más nos acechan son las bacterias, ¿sí? También están los virus, pero las bacterias están ahí, al toque, son re oportunistas. Por eso en esta situación de COVID, cuando la gente se le complica mucho el cuadro, y se le bajan tanto las defensas, eso es un caldo de cultivo para que arrabasen o avasallen las bacterias. Por eso hay algunos médicos que a los enfermos de COVID también les dan antibiótico, porque al bajarles tanto las defensas, es caldo de cultivo y casita calentita para que aniden las bacterias. Entonces tienen que sumar el antibiótico para combatir la bacteria, que fue y aprovechó la oportunidad de la baja de defensa de la trampa que nos tendió el virus. ¿Eso se entiende? Profe, Sí. hago una pregunta. Sí. ¿Cómo hace el cuerpo para reconocer bacterias que son propias del cuerpo? Porque nosotros tenemos bacterias propias que las necesitamos. ¿Cómo hacen nuestros anticuerpos para reconocerlas y no destruirlas? No, porque esas ya son propias, o sea, si son propias no son extrañas. ¿Ok? ¿Cuándo va a haber respuesta de un anticuerpo? Cuando hay un cuerpo extraño. Las bacterias que el cuerpo acecha como propias o se las apropia, dejan de ser extrañas, son propias. Por lo tanto, son parte más del cuerpo. ¿Por qué va a tener una respuesta a algo que no está atacando? ¿Se entiende? Por eso les digo que tienen que tener muy claro qué concepto tiene un anticuerpo y qué concepto tiene un antígeno. Sí, profe. Por ejemplo, chicos, que recién me metieron las células natural killer. Las células natural killer son propias del organismo y las tenemos todos, pero no están activas todo el tiempo, ¿sí? Solo se activan cuando se las necesita, y se las necesita cuando hay una batalla campal de antígeno y anticuerpo entre linfocitos B, linfocitos T, y no hay resultado, entonces se les pega la llamada a las células natural killer, ahí se activan y esas células atacan a las buenas y a las malas. Por eso se llaman asesinas, porque se llaman realmente son las células asesinas. ¿Pero por qué? Porque asesinan al bicho, al antígeno, al cuerpo extraño, pero también avasallan a lo bueno que tenemos, a las células buenas. Pero todos los anticuerpos están inactivos, excepto que aparezca su específico, su antígeno específico. Creo que fue Ayelén la que me hizo esta pregunta. Vuelvo a recordar el concepto. Recuerden que los anticuerpos son las cerraduras específicas para las distintas llaves que son los antígenos. Y se activan cuando se las pincha, cuando se las molesta, cuando no reconocen a ese cuerpo ese extraño que existe, entonces ellas responden. En el caso de las bacterias, por ejemplo, que existen en la parte anal, nosotros tenemos bacterias propias del ano, que es importante que estén ahí, es nuestra flora microbiana. Esas floras no son extrañas para nosotros, porque como bien dijo Ayelén, creo, son propias del organismo.
Si el organismo se las apropió, los anticuerpos están tranquilos, porque no, dejan de ser cuerpos extraños. ¿Ok? Lo mismo que la microbiótica que existe en la parte vaginal, o la microbiótica que existe en la bucal, o en el oído, o sea, siempre vamos a tener una flora microbiótica propia, ¿sí? Inclusive diferente entre personas o comunidades distintas. En el caso de los colombianos, ellos tienen una flora microbiótica y unos parásitos en su intestino que son propios de ellos y que a ellos no les hace nada. Pero si a nosotros empezamos a ingerir sus alimentos, su agua, o lo que sea, principalmente el agua, por eso es tan importante no tomar el agua tan livianamente cuando cambiamos de lugar geográfico, porque el agua es muy peligrosa, tiene su propia microbiótica, y si nosotros la tomamos y nuestro cuerpo la rechaza es porque lo consideró un antígeno extraño. Entonces nos puede provocar problemas porque empezamos a generar anticuerpos y empezamos a tener malestar, picazón, hemorroide, diarrea, no sé, dolor de estómago, dolor intestinal, etc. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está luchando contra un cuerpo extraño que para el resto de esa comunidad no es extraño. Pero para nosotros que somos de acá, fuimos para allá, tomamos el agua que no estamos acostumbrados, apareció ese bicho que nuestro cuerpo no lo reconoció y entonces lo atacó. Y los perjudicados obviamente somos nosotros, porque si no se dan cuenta de qué se trata el asunto, se nos complica el cuadro. ¿Se entiende lo que digo? Profe, para ahí Sí, no, profe. no irme mucho del tema. Esto tiene que ver con la inmunidad innata y con la inmunidad adaptativa cuando nacemos. Ah, sí, te estás desviando del tema. Bueno, ese es otro tema para tratar. Es que si yo me pongo a hablar ahora, como yo me encanta irme por las ramas, lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Te parece, Ayelen? Soy Carla, sí, profe. Porque se trata, hablando, esto es lo que vos estás trayendo a colación, esto es todo específicamente hablando de los anticuerpos propios del organismo, de nuestro sistema Claro. inmune y de la clasificación de anticuerpos. Yo ahora les estoy dando este tema a grandes rasgos, obviamente que lo vamos a profundizar y vamos con las clases sucesivas vamos a ir respondiendo esas preguntas, ¿ok? Ahora lo que me interesa es que diferencien exactamente qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. Y quiero que sepan también que hay anticuerpos que pueden actuar como antígenos, ¿ok? Hay anticuerpos en nuestro organismo que se nos pueden volver extraños, se pueden volver antígenos, y ahí encontramos enfermedades autoinmunes. Bien. Entonces, el mapa sanguíneo de los aglutinógenos. Acá voy a incorporar dentro de los aglutinógenos, fíjense que acá esto es ilustrativo, ¿no? Tienen una jeringa y el mapa mundi formado con el tejido sanguíneo. Es ilustrativo. Pero dentro de los aglutinógenos, vuelvo a repetir, si bien yo ahora estoy hablando específicamente del factor RH positivo, también existen como aglutinógeno el grupo A, el grupo B y el grupo AB. ¿Mm? Bien, y acá entramos en el sistema BO. Carla, ¿estás ahí? Sí, profe, sí, sí. Bueno, entonces hasta ahora hablé del factor. ¿Quedó claro el factor? Factor RH. La anemia hemolítica del recién nacido puede ser causa por el factor RH positivo en el que exista en la membrana del bebé de una mamá RH negativo, o también puede ser causa por el sistema BO. ¿De qué forma? De que la mamá sea 0, ¿sí? Y el bebé sea A, B o AB, y provoque la misma reacción que con el factor RH. Solo que les quiero aclarar algo. Es mucho más común que la anemia hemolítica del recién nacido se produzca con el factor RH que con el sistema BO. Con el sistema ABO es más atípica esa patología. Bien, entonces vamos con el antígeno, fíjense, sistema BO.
En el sistema BO, primero y principal, es mucho más sencillo porque no es trialélico, es bialélico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en ese cromosoma, en su gen, tiene 2 alelos. ¿Y los alelos cuáles son? Puede ser, pónganle, en el sistema, en el antígeno, en este globulito, que tiene antígeno A, este sería el fenotipo o el genotipo. Genotipo. Ah, ¿sí? No, ese es el fenotipo, es lo que se sabe. Es el antígeno A. Vos sabés, acá te está diciendo que es bialélico. ¿Cuál es el otro alelo? ¿Lo está diciendo? No. No. Por lo tanto, no es genético. Es fenotípico. ¿Sí? Acá está mostrando nada más que es A. Nosotros podemos pensar que es un AA, homocigota dominante, un A0, heterocigota, un AB, que es heterocigota y sigue siendo dominante en este caso en particular, porque domina tanto el A como el B. Entonces, fíjense, por eso les decía yo que es muy sencillo. En el grupo A, fenotípicamente es A, pero genotípicamente tiene 2 opciones. Puede ser AA, las 2 mayúsculas, o A0. ¿Se entiende? Esas son las Sí. 2 opciones genéticas. Puede ser dominante homocigota, que sean los 2 alelos iguales, A mayúscula, o dominante heterocigota, que sea A0. Es las únicas opciones que tiene. Con el B estamos exactamente igual. Es fenotípicamente, ese es el grupo B, pero genotípicamente puede ser B mayúscula, homocigota, o B0, heterocigota. Sigue siendo dominante, pero es B0. Por lo tanto, si tiene un gen donde no hay nada, ese tiene la misma posibilidad de cruza que vimos antes con la mamá RH positivo. ¿Se acuerdan que también lo hizo bialélico para hacerlo simple? Donde tenga una D mayúscula y una D minúscula y el papá y la mamá sean iguales, entonces tienen un 75% de tener hijos positivos y un 25% de tener negativos. Bueno, acá lo mismo. Si yo cruzo un papá y una mamá que tengan A0, van a tener un 75% de hijos A y un 25% de hijo 0. ¿Se entiende? Es mi caso. Yo con el papá de mis hijos, los dos somos A positivo. Nosotros genéticamente nunca nos hicimos un estudio, no sabíamos si éramos los dos homocigota AA o los dos heterocigota A0. ¿Cómo lo supimos? O sea, yo lo deduzco porque tuvimos 2 hijos. Un hijo que es A y otro hijo que es 0. Si ya tenemos un hijo que es 0, quiere decir que ambos éramos heterocigota. ¿Se entiende? Nuestra genética era una A y un gen 0. Entonces tuvimos un 25% de un hijo 0. ¿Se entiende? Sí. Bueno, me alegro. Esto es cuestión también de hacer ejercicios para que se les vaya quedando, ¿eh? Ustedes hagan el ejercicio A0 más A0 y vayan haciendo la rayita A0, A0. Y entonces se les va a ir quedando y les va a ir quedando más fijo qué es genético y qué es gen y qué es genotipo y qué es fenotipo, perdón. Fíjense Profe, ¿puede acá. explicar eso, lo del ejercicio? No, el ejercicio. El ejercicio es esto, mira. Esto que está acá. Este ejercicio. Acá tenés un padre, uy, esto me lo tapa. Tenés un padre positivo y una madre positiva, fenotípicamente. Sáquenle fotos si quieren. Después lo van a tener en la plataforma esto. Pero el papá es genotípicamente positivo y negativo en su alelo. Yo recién les decía A acá y 0 acá.
En este caso es factor positivo y negativo. La madre positivo y negativo. Pónganle A y 0, A y 0. O B y 0, B y 0. ¿Sí? Entonces van cruzando. Este se cruza con este, son dos positivos dominantes. Ok, ya entendí. Este se cruza con este, es un positivo heterocigota, porque tiene dos distintos, ¿sí? Después este se cruza con este, ahí tenés otro positivo heterocigota. Y este se cruza con este y acá está el 25% de negativo-negativo. Acá tenés todos los resultados, ¿ves? Positivo heterocigota, heterocigota porque son distintos, y un positivo homocigota. Y un negativo homocigota. Con el A y el 0, el A y el 0 pasa lo mismo. Vas a tener un A0, un 0A, un AA y un 00. Vas a tener un A heterocigota, una heterocigota, una homocigota dominante y un 00. Eso es lo que acabo de decir, la comparación que hice con el grupo y con el factor. Este ejercicio del factor, chicos, es hipotético. Es para que ustedes lo entiendan. Yo les estoy dando lo básico. Ustedes están en primer año. Pero si ustedes tienen que hacer un ejercicio genético real del factor RH, es bastante más complicada la cruza. Porque un padre positivo, pues, tiene 3 alelos y 2 alelomorfos cada alelo. Yo les dije, era D, C y E. Entonces ustedes tienen que ir mezclando. Imagínense que las cruzas van a ser muchísimo más que 4. Van a dar 30 y pico de cruzas. Por eso les dije de entrada que estudiar el factor RH es mucho más complicado y delicado que el ABO. Esta cruza genética que está acá es la que se debería hacer correctamente con el grupo ABO. Pero yo se las hice con el grupo RH así de sencillo para que a ustedes no se les complique tanto la vida. ¿Se entendió, Yelén? Sí, profe. Buenísimo. ¿Era Yelén la que me preguntó? ¿La pegué? Sí, esta vez sí. Bueno, esta vez se ve que la otra vez no la pegué. Profe, Sí. con el tablero de Panet no es un poquito más sencillo. ¿Con qué? Con el tablero de Panet de Mendel. ¿Qué dice? A ver, no sé cuál es. Es casi prácticamente lo mismo, pero tenés los 6 cuadritos y vas cruzando. Claro que sí, es mucho más sencillo, obvio. Háganlo, háganlo para ir estudiándolo y para que se les vaya armando la cabeza de lo que significa fenotipo y genotipo, como les dije recién. Lo mismo que les expliqué para el antígeno O pasa con el antígeno B, chicos. Acá tenemos el antígeno AB. Cuando la cruza es AB con AB, todos los hijos van a ser AB. No hay otra posibilidad. Y AB es heterocigota, pero es dominante ambos. Y se llama heterocigota porque son distintos, es uno A y el otro B, pero no hay ninguno recesivo acá. Son los dos gen dominantes, pero es heterocigota. Esta sería la excepción, porque generalmente cuando hablamos de heterocigota hay un dominante y un recesivo, como por ejemplo el A0, el B0, el D mayúscula y el D minúscula, el RH positivo y el RH negativo. Pero en este caso, excepcionalmente, se llama heterocigota porque son distintos los genes, pero en ambos casos, ambos genes son dominantes. Y en el caso del grupo 0, que significa 0, no es O, está mal dicho ABO, es para ponerle el nombre a la nomenclatura y que sea todo alfabético, pero en realidad significa que no hay nada en la membrana del hematíe. La cruza de un papá 0 con una mamá 0 también va a dar el 100% de todos hijos 0. ¿Se entiende? Sí. Estos dos finales, el 100% los hijos van a ser todos igual que los padres. Pero en el caso del primero y el segundo, una mamá A y un papá B, o dos mamás A o dos papás B, etc.,
si es mamá A y papá B, también ahí tenemos una cruza interesante, porque va a salir un 50% de hijos AB seguro, pero el otro 50% puede llegar a ser A0 y, AB, sí, el otro 50 puede llegar a ser A0, B0 y algún 0, porque si fueran heterocigota ambos A y B, puede llegar a salir también un 25% de hijos 0. ¿Estamos? Bien, Sí. ese sería el tan complicado sistema ABO. Y todos estos son antígenos y también llamados aglutinógenos. Y a esto le llamamos grupo sanguíneo. No estoy hablando de factor, fíjense. Acá dice grupo sanguíneo. Acá está mal, ¿no? Dice antígeno. Está mal. Se metió una U intrusa, ahí no existe esa U. Hagan de cuenta que no existe. Antígeno A, grupo A. Antígeno B, grupo B. Antígeno AB, grupo AB. Sin antígeno, grupo 0. ¿Fenotipo o genotipo es esto? Geno. ¿Por qué geno? ¿Quién dijo geno? Que no es geno. ¿Por qué? Genotipo. Porque ¿dónde está? ¿Dónde ves el gen acá? Solamente te está diciendo que es A. Es bialélico. ¿Tenés el otro alelo? Hay un solo alelo acá. ¿Tenés el otro alelo como para decir que es genético? No, no se presenta. No se presenta. En este A puede ser A0 o puede ser AA. Homocigota dominante AA o heterocigota dominante A0. Y lo mismo puede ser B0 o BB. En este sí les creo que puede ser genotípica y fenotípicamente coincidencia AB todos. Y en este también les creo que puede ser fenotipo y genotipo 0 porque no tienen otra opción. Estos dos sí coincide el genotipo y el fenotipo, pero en estos dos primeros es solo fenotipo porque no está aclarado el genotipo. En este no está aclarado el genotipo, pero se cae de maduro, que es homocigota seguro y los dos son recesivos, son iguales, porque no hay nada. Y en este también es heterocigota seguro y los dos dominantes. Y no va a haber otro que no sea este. El gen, los alelos de este gen se llaman A y B. Y los alelos de este gen se llaman 0 y 0. Pero los alelos de este gen y de este gen los desconocemos. Por eso lo que muestra acá en los primeros dos es solo el fenotipo. ¿Queda claro para el que me dijo genotipo? Sí. Perfecto. Determinación de aglutinación de la analítica del grupo sanguíneo, técnica del Porta. Acá está la técnica, que es lo que hablamos, lo que vemos nosotros en práctica profesional. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Mediante una técnica que se llama del Porta. ¿Cuál es la determinación? Se llama aglutinación. En este caso, aglutinación simple. Se colocan las gotitas de los reactivos, que es donde está el anticuerpo, o sea, la cerradura específica para el antígeno que buscamos, separado de la gotita de sangre por una sencilla razón, para que no se contaminen los reactivos. Primero se colocan las 3 gotitas de sangre, que tienen que ser relación 1 a 1 o una dilución al medio, la misma cantidad de uno más la misma cantidad del otro. ¿Sí? Y una vez que se coloca esto, se sugiere siempre colocar el D en el medio, porque tarda un poco más la aglutinación, y para nunca confundirnos, recuerden que siempre la A es celeste, el B es amarillo, después se mezcla, se espera unos minutitos, y se observa si aglutina es positivo, si no aglutina es negativo. Pero esta ya es la práctica en la mesada. Y cuando ustedes obtienen el resultado, chicos, ¿resultado es fenotípicamente o genotípicamente? Genotipo. ¿Cómo? El fenotipo es lo que se muestra. Fenotipo, claro, acá nunca vamos a saber si va a ser heterocigota u homocigota el gen de esa persona. Por eso les estoy diciendo que esta técnica de grupo y de RH, acá estamos haciendo el grupo y el factor.
Los de los costados, o sea, los de los extremos, son los grupos, y el del medio es el factor. Estamos largando dos sistemas de sistemas sanguíneos